Tengan muy buenos días. En esta ocasión vamos a revisar y a estudiar la guía de estudios sociales fase 3, semana 17. Vamos a irnos al tema. El tema es contenidos independentistas en El Salvador, 1811-1821, causas y consecuencias. Tenemos acá como actividad número 1, nos pide observar las imágenes y luego responder las preguntas. ¿Cuál es el nombre de cada uno de estos monumentos? ¿Y por qué son importantes para las salvadoreñas y los salvadoreños? Y ahí podemos ver las imágenes. Si no lo sabemos, pues tenemos que investigar porque es muy importante conocer muy bien nuestro país. Luego nos vamos a la actividad número 2, que dice leer el siguiente texto. En el siglo XVIII, durante la época colonial, después de las décadas de sometimiento bajo el dominio español en las provincias centroamericanas, motivadas por la independencia de Estados Unidos de Norteamérica y las ideas de países europeos como Francia, en donde planteaban que cada individuo fuera libre e igual ante la ley, surgieron rebeliones, resistencias, encabezadas por los criollos con la idea de independizarse de la corona española. Estaban cansados y molestos de pagar tanto impuesto al rey de España. Entonces, lo que nosotros vemos ahí como sombreado o resaltado en el texto, para mí es como un dato muy importante que no debemos de olvidar. Por eso van a ver la guía de esta manera en algunas partes. Luego tenemos expansión de ideas independentistas. En El Salvador, el 5 de noviembre de 1811 se dio el alzamiento conocido como el primer grito de independencia, encabezado por José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar en San Salvador. Aquí es donde en nuestro país comenzó el proceso de independencia. En estos movimientos también se extendieron en las ciudades de Santiago Nonualco, Usulután, Chalatenango, Santa Ana, Tejutla y Cojutepeque el 24 de noviembre de 1811. Y en diciembre de 1811 hubo dos alzamientos en las ciudades de Sensuntepec y Metapán. También el 24 de enero de 1814 ocurrió en San Salvador y fue encabezado por Manuel José Arce y Pedro Pablo Castillo. No tuvo éxito y la mayoría de los líderes independentistas fueron arrestados. Uno de ellos fue Santiago Celis, fusilado por las autoridades españolas. O sea, aquí se dieron varios movimientos en los que las personas buscaban ya la independencia del país. Sin embargo, algunos lamentablemente fueron asesinados, ¿verdad? Luego nos pide aquí en la actividad 3 que en este mapa identifiquemos y colorear los departamentos en donde se dieron los movimientos independentistas. Además, escribir la fecha en que tuvieron esa participación. Si no nos recordamos, entonces volvemos al texto a leerlo de nuevo y aquí nos vamos a encontrar, mira, que, bueno, el primero fue el 5 de noviembre de 1811 por José Matías Delgado, tenemos que recordarlo, y esto fue en San Salvador, porque aquí nos menciona la fecha, mire, 5 de noviembre de 1811 en San Salvador. Luego tenemos Usulután, Chalatenango y Santa Ana, eso fue el 24 de noviembre de 1811, aunque aquí nos dice que fueron en las ciudades, pero nosotros sabemos ahora que porque son como las ciudades principales o representantes de los departamentos llevan el mismo nombre de esos departamentos, entonces podemos tomarlos en cuenta. También tenemos el 24 de enero de 1814 en San Salvador de nuevo. Y esos son los departamentos que nosotros acá vamos a colorear y a escribirle la fecha. Si no nos cabe dentro del mapa, pues podemos sacar una flechita y lo escribimos en un cuadrito afuera del mapa. Luego nos menciona el acta de independencia.
Debido a la guerra de independencia en México y ante el temor de la pérdida del poder económico, político y social, las familias más importantes de Guatemala elaboraron un plan pacífico de independencia. Así, el 15 de septiembre de 1821, el capitán general de Guatemala, Gavino Gainza, ante las autoridades civiles, políticas y religiosas, firma el Acta de Independencia de las Provincias de Centroamérica. Esta fue redactada por el hondureño José Cecilio del Valle y se conoció en San Salvador 6 días después. Entonces, esa es una fecha importante también que debemos recordar. Luego acá nos mencionan las causas internas y externas de por qué sucedió la independencia o cómo es que surgió ese proceso. Entre las causas internas tenemos diferencias sociales entre criollos y españoles, aumento de tribus o impuestos a los pobladores de las colonias para financiar las guerras europeas de la corona española. Las colonias centroamericanas querían tener comercio con otros países, no solo con España. La explotación injusta contra los mestizos, indígenas, negros y mulatos, y acceso de soberanía a ideas de soberanía y libertad que los motivaron a buscar su propia independencia. Entonces nos podemos dar cuenta de que vieron la injusticia que sucedía y por eso decidieron rebelarse, ¿verdad?, en contra de todas las leyes que estaban impuestas en ese momento. Luego, las causas externas, cambios políticos en Europa como la Revolución Francesa, donde la monarquía dejó de gobernar a Francia, el rey perdió control de las colonias cuando Francia invade a España. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica fue un ejemplo a seguir por los criollos y México consigue su independencia y esto motiva a Centroamérica a buscar su liberación. Entonces había muchos otros países que estaban en ese proceso, lo cual motivó a que también en nuestro país surgiera la búsqueda de la independencia. En la actividad número 4 ahora nos pide un cuadro cronológico que ordenemos las fechas más importantes y podemos usar el ejemplo que está acá, un cuadrito donde diga fecha y vamos a ir colocando aquí los años o las fechas si nos menciona el mes también, por ejemplo, o el día exacto. Entonces escribimos fecha completa, sino solamente el año, qué es lo que sucedió en esa fecha y quiénes son los personajes, como los nombres que nos aparecen ahí. Entonces vamos a ir de nuevo al texto y si nosotros hemos ido señalando, como yo acá en este texto, lo más importante, las fechas, por ejemplo, entonces solo me voy directamente a lo que yo ya sombreé o subrayé. Entonces ahí esas fechas son las que yo voy a sacar y las voy a ordenar acá en este cuadrito, de lo primero a lo último. Hay que llevar un orden de lo primero que sucedió. Entonces por eso nos vamos a ir fijando muy bien en las fechas para llevar el orden. Luego nos piden la actividad número 5 que nosotros investiguemos 5 lugares que lleven el nombre de personajes sobresalientes de la independencia de Centroamérica. Pueden ser calles, avenidas, plazas o instituciones educativas. Entonces es bastante quizás común escuchar los nombres de algunas calles que tienen nombres de esas personas que participaron en ese proceso de independencia, aunque fueron los que lo iniciaron. Luego, en la actividad 6, nos pide que reflexionemos y escribamos qué significa la palabra independencia para nosotros. Y luego tenemos pues la evaluación, que debemos siempre escribir el chequecito si nosotros logramos hacer las cosas por sí mismos, si lo hacemos con ayuda o si necesitamos practicarlo mucho para lograrlo. Entonces eso es algo personal y en eso consiste la guía de sociales, fase 3, semana 17. Si tienen alguna duda o una consulta, no duden en preguntarme.